Hola amigos de Canal OCU de YouTube, estamos nuevamente con un video sobre la ciudad de Buenos Aires. Estamos en un barrio que se llama San Telmo, a nuestra espalda tenemos el Museo Histórico Nacional, que es algo así como el museo donde está albergada toda la historia de nuestro país. Ya van a ver ustedes cuando las imágenes salgan dentro de algunos minutos que vamos a ver algo relacionado con la historia nacional y también con la historia argentina de fines del siglo XX. Ya van a ver, es la sorpresa relacionada con la música, que es una exposición sobre el rock nacional a partir del año 1982. Pero esa es una exposición especialmente realizada para este año. Vamos a hablar un poquito de lo que es esta zona. Es el barrio de San Telmo. Tenemos detrás el Museo Histórico Nacional, luego el Parque Lezama, que ahora vos querías hacer un apunte sobre eso, ¿no? Sobre el Parque Lezama, y después detrás tenemos los barrios de La Boca y de Barracas. ¿Qué querías decirnos sobre el Parque Lezama? Bueno, yo quiero decirles, hola amigos, que el Parque Lezama tiene ese nombre porque, como muchos saben, ese parque se creó en base a una expropiación de una propiedad particular, la de la familia Lezama, y cuando se decidió que la municipalidad tomó el terreno, la viuda del dueño de las tierras le exigió a la capital federal que ese parque llevara el nombre de su esposo, Juan Gregorio de Lezama, y por eso tiene ese nombre. Muy bien, bueno, queríamos recordarles a todos nuestros amigos que se pueden comunicar con nosotros a través de la página ocutopia.com, también de este canal de YouTube, y que se pueden suscribir. Para que seguir una relación directa entre ustedes y nosotros, se pueden suscribir al canal OCU de YouTube. Les vamos a explicar un poquito lo que es OCU, Organización Cultural Utopía, de ahí OCU. Bueno, vamos a ver las imágenes del parque y del museo, la parte interior del museo. ¿Qué te parece? Sí, estaría bueno. Me gustaría que empezáramos viendo la exposición temporal, ¿no? ¿O te parece que empecemos por la fija? Vamos a empezar primero por la que es la historia más antigua del siglo XIX, bueno. Y después la del rock la dejamos para el final. ¿Te parece bien? Como postre, estaría bueno entonces. Bueno, muchas gracias y nos veremos ahora dentro de un ratito con las imágenes del Museo Histórico Nacional. Bueno, amigos de este canal OCU, el canal que siempre está con ustedes con temas relacionados con la historia de la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina. En esta nuestra ciudad de Buenos Aires le queríamos mostrar en esta oportunidad el Museo Histórico Nacional. Es un museo que tiene un aspecto muy lindo, está dentro de un parque que se llama Lezama, y le queremos mostrar diversas imágenes del interior de este museo que contiene material relacionado con la historia de los argentinos. Digamos entonces que el Museo Histórico Nacional es un museo dedicado a la historia argentina y que se encuentra ubicado en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, y cabe aclarar que este parque, está como decíamos en un parque, el Lezama, sirve de límite entre tres barrios: San Telmo, como dijimos recién, La Boca y Barracas. Es la zona sudeste de nuestra ciudad. Bueno, quería comentarles algo. Roberto acaba de decir que el museo está dentro del Parque Lezama. ¿Ustedes saben que el museo, el edificio que tiene, era la casa justamente de Gregorio de Lezama? Sí, después vamos a contar, si te parece, un poco cómo llegó a convertirse en museo esta casona y este edificio completo, ¿no? Pero vamos a decir ahora que el patrimonio incluye objetos relacionados con la historia prehispánica de Sudamérica y el actual territorio argentino. La Revolución de Mayo. Recuerdan ustedes que en un video anterior nosotros hemos
nombrado y les hemos mostrado el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente el que tiene que ver con la Revolución de Mayo. También este museo contiene material relacionado con la Guerra de la Independencia Argentina y la Guerra de la Triple Alianza, que es una guerra muy triste para digamos, estas naciones hermanas de Sudamérica. Es una alianza que se realizó entre la Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay, pero manejado todo por Gran Bretaña. Digamos de una manera cruda, Gran Bretaña inventó esa guerra porque quería destruir el patrimonio de Paraguay, que estaba creciendo. Tenía una campaña muy importante económicamente y eso le molestaba a los británicos, que como siempre tienen su poder económico, y ellos no vinieron a invadir, sino que le dijeron, convencieron a los gobiernos de la Argentina, de Uruguay y de Brasil para que atacaran a Paraguay, y así ellos salían ganando, porque se destruía la industria, la artesanía y todo lo que habían hecho los paraguayos, que se habían convertido, entre comillas, en una potencia económica aquí, en una zona alejada del mundo, pero en una potencia económica realmente. También hay material relacionado sobre el centenario argentino. Nosotros, mientras vamos mostrando imágenes del museo, ustedes van a ver que están todas estas etapas de la historia que les estamos mencionando. Vamos también a ir haciendo algunos comentarios relacionados precisamente con todos estos temas. ¿Qué te parece, María Isabel, si les explicamos que el museo posee dos áreas que complementan su patrimonio? Por un lado, el archivo, o sea, la parte que comprende el archivo histórico y el archivo institucional. Digamos así, de alguna manera, que esto sirve mucho para los investigadores, en especial aquellos que se dedican a nuestra historia argentina. Bueno, también el museo cuenta con una espléndida biblioteca dedicada a la historia argentina también. Bien, hablábamos de dos áreas. Una era la del archivo histórico. La otra es donde se conservan documentos textuales manuscritos e impresos y documentos visuales fotográficos, iconográficos y cartográficos. Bueno, así como vos mencionaste la biblioteca, es importante destacar que dispone de más de 10.000 volúmenes, siempre sobre la historia argentina. Eso hay que decir, este museo se especializa en nuestra historia. Y ahí digamos que la biblioteca dispone de una amplia y diversificada colección de textos que remiten fundamentalmente a la Revolución de Mayo y la Guerra de la Independencia. Como todos saben, los países de Sudamérica se independizaron de la corona española. Bueno, vamos a decir, para redondear toda la presentación del Museo Histórico Nacional, que está conformado por otras pequeñas áreas, más que pequeñas, llamémoslas específicas, como por ejemplo conservación y restauración, documentación y registro de colecciones, biblioteca, archivo, investigación, educación, comunicación, mantenimiento, museografía y administración. ¿Y qué te parece si le comentamos un poquito a la gente de qué trata esto del Parque Lezama? ¿Cómo es? Para mí es uno de los parques más lindos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no sé si el más lindo, pero uno de los más lindos seguro. Sobre todo la parte, ¿te acordás? En que está el museo, que allí los días sábado y domingo hay mucha gente. Tiene como una especie de barrancas pequeñas, ¿no? En algunos de sus lugares. No es a nivel, no es llano el parque, sino que tiene algunas partes más altas, se va bajando. Antes era todo por escaleras, pero últimamente han hecho algunas partes con rampas para facilitar la caminata de la gente. Tiene un anfiteatro. ¿Qué más, María Isabel? Bueno, tiene, por ejemplo, el museo no, iba a decir el monumento a Pedro de Mendoza, que fue el primer fundador de Buenos Aires, el primer asentamiento, y es lógico que esté ahí porque dicen algunos historiadores que Mendoza
creó su asentamiento en lo que hoy es el Parque Lezama. Vamos a decirle, para aquellos que no vieron los videos anteriores, que la ciudad de Buenos Aires fue fundada en el año 1580 por Juan de Garay, en la zona cercana a nuestra Casa de Gobierno, pero hay una previa, llamémosle, ¿no? Que es esta que vos mencionabas de Pedro de Mendoza, que fue más bien una especie de caserío, no se puede decir institucionalmente que fue fundada la ciudad de Buenos Aires. Eso en 1536, lo de Pedro de Mendoza, lo de Garay, 1580. Por eso hablé de asentamiento y no de ciudad, porque realmente no hubo un acto fundacional. Claro, no había actas ni nada, ¿no? Lo de Mendoza fue algo realmente extraoficial, llamémosle. Y digamos que ese parque, en el lugar donde está el Parque Lezama, donde está el Museo Histórico, como vos dijiste, se considera que fue la primera fundación de Buenos Aires. Si bien no está comprobado exactamente el lugar donde fue, se supone que fue ahí donde estaba el parque. Digamos, como ya lo podrán observar en videos anteriores, lo habrán observado, el río no llegaba hasta el lugar que llega hoy, el río de la Plata, sino que estaba más adentrado en lo que es hoy la ciudad, y nuestra Buenos Aires tiene mucho terreno ganado al río. Eso hay que destacarlo siempre porque es importante. Bueno, vamos a decir también, vamos a dar un poquito de fechas, es interesante decir. La creación, ¿cuándo fue, María Isabel? La creación del museo fue el 24 de mayo de 1889, pero recién se inauguró en febrero de 1891. O sea que hace ya 133 años. Sí, pero aparte digamos que cuando se creó el museo no se creó en ese lugar. Fue un museo que tuvo varias sedes antes de llegar, por ejemplo, a lo que hoy es Parque Lezama. Por ejemplo, se creó en Moreno 330, o sea, en pleno centro, ¿verdad? Luego lo mudaron porque les quedó chico a lo que hoy, por ejemplo, es el Jardín Botánico. La casa esa que se ve tan linda en el Jardín Botánico fue la sede del Museo Nacional antes, que en esa época se llamaba Museo Histórico de la Ciudad. Vamos a decirle a aquellos que no viven en la ciudad de Buenos Aires, o sea, a los argentinos que viven en provincias o aquellos hermanos de América Latina que nunca vinieron a Buenos Aires, que les damos todos estos datos para que aquellos que puedan venir, que tengan la suerte de poder llegar a nuestra ciudad para visitarla, vayan preguntando por esos lugares que mencionó María Isabel. El Jardín Botánico, mencionó también la calle Moreno. La calle Moreno es una de las que está en lo que se llama el casco histórico, o sea, la parte más antigua de nuestra ciudad, cercano todo a lo que hemos visitado en otros videos, cercano a la Plaza de Mayo, cercano al Cabildo, a la Casa de Gobierno, que es, como siempre decimos en nuestros videos, la Casa de Gobierno actual es el lugar donde estuvo el antiguo fuerte de Buenos Aires cuando llegaron los españoles. Bien, vamos a continuar mencionando otros temas relacionados con la casa que tiene que ver con el Museo Histórico Nacional. Pasó, como dijo María Isabel, por varios lugares, no vamos a mencionar todos, porque lo importante es dónde está ubicado hoy, porque permite hacer excursiones a los alumnos de escuela primaria, escuela secundaria, estudiantes de historia, estudiantes de cualquier otra carrera que se interesen por los museos, los que estudian museología, por ejemplo. Es un muy lindo lugar para visitar, muy interesante. Y vamos a decir que en el año 1897 la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires se hizo cargo de los terrenos, de esos terrenos que fueron vendidos por Ángela Álzaga de Lezama, que era la viuda del dueño de los terrenos, ¿no es cierto? Se decidió entonces destinar esa casona allí edificada para el Museo Histórico. Desde entonces el museo se encuentra en la calle, esta es la entrada principal, en la calle Defensa 1600,
así, 1600 redondo, que viene a ser, para que se ubiquen los que no conocen la ciudad y aquellos que la conocen más o menos también, Defensa y Caseros. ¿Mm? O sea, 16 cuadras de Plaza de Mayo, más o menos. Claro, nosotros siempre cuando hacemos estos comentarios los relacionamos con lo que hemos visto en otros videos anteriores. Sí, exactamente 16 cuadras de Plaza de Mayo. Y la Municipalidad de Buenos Aires, como no podía costear un proyecto de gran envergadura, de un museo que abarcara la historia nacional, poco después de su fundación, trató de iniciar gestiones con el gobierno nacional para realizar un traspaso de dependencia. O sea, esta ya es la parte burocrática, pero que también interesa muchas veces. La municipalidad de la ciudad de Buenos Aires era la dueña, entonces pasó a su patrimonio, de la casa esta que fue el museo, pero necesitaba ayuda para arreglarlo, hacerlo realmente un museo interesante, y se la pidió al gobierno nacional. Así que el museo fue nacionalizado. El gobierno nacional se hizo cargo el 26 de septiembre de 1891. O sea que hace ya muchísimos años. A partir de un decreto que fue firmado por el entonces presidente Carlos Pellegrini. A partir de ese momento lleva el nombre de Museo Histórico Nacional. En el año 1997, o sea, a fines del siglo pasado, esta sede del museo fue declarada Monumento Histórico Nacional. Mientras seguimos recorriendo los distintos interiores, las distintas salas interiores del museo, nosotros vamos comentando, haciendo diferentes comentarios relacionados con el mismo. Como ustedes podrán observar, tiene una importante colección de objetos textiles, de documentación relacionada con la historia argentina. Hay una colección de cañones, catalejos, el sable del general Belgrano y el sable del general José de San Martín, que eso lo vamos a ver específicamente más adelante, vamos a hablar sobre ellos, la cama de Rafael de Sobremonte, los ponchos de José de San Martín y de Juan Manuel de Rosas, uniformes de Martín Miguel de Güemes, el abanico de Laureana Ferrari, del cual se usaron sus lentejuelas para la confección de la bandera del Ejército de los Andes. Y es muy importante, porque eso se lo vamos a mostrar detenidamente, una colección de óleos de Cándido López sobre la guerra del Paraguay que mencionamos antes, como también otros objetos que regresaron a nuestra ciudad de esa guerra. Bueno, hay muchos objetos curiosos, una colección de daguerrotipos, en fin, hay diversas menciones que estamos haciendo que para muchos puede ser apabullante o tal vez no les interese en detalle, pero nosotros les vamos informando de esto a medida que vamos viendo las imágenes, porque es interesante para aquellos que conocen de historia o que les interese la historia, que el día que vengan a la ciudad de Buenos Aires a este museo, se encuentren con algo que ya hemos mencionado, ¿no? Vos habrás visitado en algún momento en tu infancia o conocerás este museo en el colegio secundario. Bueno, yo lo he visitado y siempre es interesante, pero hay que remarcar algo, por eso te estoy haciendo la pregunta. Antes los museos realmente no eran atractivos, hoy ya son de manera, en todo el mundo, es un fenómeno mundial, eran realmente como depósito de materiales, depósito de cosas. Hoy las infografías, cómo está distribuido todo, es mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, creo que ayuda también todo lo que es la iluminación del museo. Antes eran muy oscuros, muy tenebrosos, parecían casas de brujas más que museos. En cambio, hoy en día son museos más habitables, más simpáticos,
más iluminados y, por qué no decirlo, más cálidos también. Bueno, ya vamos terminando, los vamos dejando. Le decimos que entre los documentos más destacados que el Museo Histórico Nacional conserva se encuentra el petitorio, bien digo, popular del 25 de mayo de 1810, algunas invitaciones al Cabildo del 22 de mayo y lo que queremos hacer hincapié sobre todo es en el sable corvo de San Martín, que es considerado un patrimonio importante de la historia argentina. ¿Vos sabés cómo se recuperó ese sable? Carranza, que fue el director fundador del museo, le escribió una carta muy atenta y muy amable a la hija de Rosas, sugiriéndole que lo devolviera al país. Y bueno, Manuelita fue generosa y así como San Martín se lo había regalado a su padre, ella lo entregó al museo. Muy interesante y bueno, queremos destacar que ahí, está ese sable de San Martín, está en una sala especial, que el Museo Histórico consideró que debía hacerse así. Está custodiada siempre por un granadero, que es aquel ejército, el de granaderos a caballo, que fue creado por el mismo San Martín cuando comenzó su campaña para la independencia argentina. Bueno, hacemos una pausita porque les queremos mostrar también otra exposición, una exposición, no la exposición permanente que es de la que hablamos recién, una que dura algunos meses nada más, pero que es sobre algo moderno, la historia del rock argentino, que tuvo tanto auge en cierta época de nuestra historia, en el siglo, fines del siglo pasado. Amigos de canal OCU de YouTube, estamos con ustedes para mostrarles una de las exposiciones temporarias que se hacen en los museos de la Argentina. En este caso continuamos con el Museo Histórico Nacional. Le hemos mencionado antes que era la exposición permanente del museo, aunque no tan permanente porque a veces le agregan algunos objetos que hay en depósito, que han sido restaurados, otras veces se pone material nuevo que los investigadores han conseguido, pero siempre hay de estas exposiciones temporarias y en este caso el museo eligió hacer una sobre el rock nacional argentino, que tuvo tanto auge a fines del siglo pasado por un hecho lamentable que sucedió en nuestro país, que fue la llamada Guerra de las Malvinas, después de que los ingleses invadieron allá en el año 1982 a las Islas Malvinas y bueno, el gobierno argentino, que en ese momento era una dictadura militar, decidió enviar tropas para pelear contra los ingleses. Realmente, bueno, conocemos ya el resultado de eso. Por supuesto, la Argentina tuvo que rendirse, pero siempre quedó algo de otro tipo, digamos, de como una especie de justicia poética. La Argentina triunfó a través de su música. La música de rock, que la Argentina no le daba tanta importancia al rock nacional. Siempre en nuestro país el rock era el inglés, el estadounidense, siempre de otras partes del mundo. A los cantantes de nuestro rock nacional, llamémosle así, al que es cantado en castellano, en el castellano argentino, digamos específicamente, bueno, era de secundaria importancia. Pero a partir de ese año 1982, cuando terminó la Guerra de las Malvinas, el rock nacional se fue imponiendo poco a poco y llegó a ser poderoso, entre comillas, porque llegó a estar en todas las radios, se empezaron a vender discos, a hacer recitales. Fue una etapa interesante para aquellos que siguen el rock nacional. Especialmente podemos decir entre 1982 y 1991. Esa fue la época dorada. Aún hoy, por supuesto, hay muchos grupos de rock conocidos no solo en la Argentina, en América Latina, muchos de los que vamos a nombrar ahora han hecho giras y han sido realmente destacados, han conseguido muchos seguidores
en otros países hermanos de nuestra América hispánica. Bueno, vamos a decir que el rock en aquel momento post-guerra de las Malvinas ganó la calle en medio de la efervescencia cultural de una sociedad que dejaba atrás la dictadura, porque para aquellos de otros países que no lo saben, después del término de la guerra de las Malvinas fue decayendo el crédito de esa dictadura militar y felizmente para todos llegó la democracia en el año 1983 en nuestro país, comenzó la etapa de la democracia nuevamente y bueno, el rock entonces puso los pies sobre la tierra y fue muy importante y ya vamos a mencionar por qué se hizo esta muestra y además quiénes son los que allí están. A la vez que van a ver ustedes las imágenes. Mientras ustedes miran las imágenes de esta exposición temporaria, nosotros les vamos haciendo algunos comentarios. Y nos podemos hacer esta pregunta. ¿Por qué la muestra sobre el rock argentino en los 80 en el Museo Histórico Nacional es un imperdible total? Bueno, vamos a decir que ya está por terminar, es algo como decíamos temporario, comenzó en diciembre del año 2021 y durante este año 2022 por ahora continúa, pero como todo, digamos, como toda exposición que no es permanente, se cumple un plazo y tiene que dar paso a otra cosa. Pero nosotros se la vamos a mostrar aquí, acá en estas imágenes, le vamos a ir comentando mientras transcurre el tiempo. Bueno, podemos decir de esta muestra que por qué es importante, porque fue justamente el surgimiento de bandas que se escuchan hoy todavía. ¿Quién no escuchó alguna vez hablar de Soda Stereo, de Virus, de Suéter, de un montón de bandas que surgieron en ese momento? Y aunque no fueran de rock, que fueran melódicos, por ejemplo, Spinetta, Baglietto, un montón de gente linda que todavía hoy suena en las radios. Sí, León Gieco, Charly García, ¿no? Todos muy conocidos en América Latina. Inclusive algunos han tenido la suerte o la capacidad para poder inclusive actuar en Europa, como León Gieco, que llegó a otros países, o Calamaro también, ¿no? Sí, Andrés sí. Calamaro también. Bueno, digamos en la Europa, más que nada en España, por supuesto, ¿no? Vamos a decir entonces que el rock nacional, o a reiterar que al rock nacional, mejor dicho, se le dio importancia, como decíamos, después de la guerra de las Malvinas, tuvo su época dorada y aún la tiene, porque permanece en el candelero. Bueno, Yo quería contar, por ejemplo, ¿se acuerdan en ese mega festejo que se hizo por el bicentenario de la Revolución de Mayo? ¿Se acuerdan? en 2010. En el 2010, una de las canciones íconos de ese festejo fue Cinco siglos igual, escrita precisamente por León Gieco. Claro, en esa canción, para aquellos que lo conocen en toda América, verán que él habla de los pueblos originarios, la lucha de 5 siglos por, digamos, para que esa cultura permanezca en el tiempo y no sea destruida por otras culturas que vienen desde el exterior. Bueno, esta mega muestra, ustedes se darán que es una mega muestra porque tenemos muchas imágenes para mostrar. No quisimos hacer una selección, sino que tratamos de mostrar todo el material porque es muy interesante, sobre todo para los argentinos, que conocemos muy bien a estas bandas o a estas solistas, pero también para los hermanos latinoamericanos que sabemos conocen también bien a estas bandas y solistas. Cuando hablas de mega muestra, digamos que hay más de 800 objetos expuestos, o sea que miren, hay para todos los gustos. Por ejemplo, vos nombraste Spinetta, hay una guitarra de Spinetta, otra de Cerati. Cerati es, para los que lo conocen, saben que es de Soda Stereo.
Y yo creo, yo iba a decir, para los que no conocen, les explicamos que es del grupo Soda Stereo, pero creo que en América Latina este, lo conoce todos, Bueno, rock ¿no? nacional, Claro. Echerate. Bueno, Charly García, después hay lo que decíamos de Soda Stereo, Luca Prodan. Luca Prodan era un italiano que vino a vivir aquí en la Argentina y formó un conjunto llamado Sumo. Es un rock más pesado que el de los otros que hemos mencionado antes y que tuvo mucho éxito también en la Argentina. Otros, como vos decías, quizá una música no tan rockera, no tan fuerte como rock, los Cadillac, ¿no? Los fabulosos Cadillac, que tienen otro tipo de música, pero que se han destacado y han entrado en ese mundo del rock nacional. Hay revistas, ustedes verán en las imágenes, discos, ilustraciones. Lo que sí se ha limitado entre 1982 y 1991, si no se necesitarían, no sé, 10 museos museos históricos nacionales para albergar todos esos materiales. Bueno, también quiero acotar, para los estudiantes de diseño de indumentaria, hay un montón de material de vestimenta, digamos, de vestuario de esas recitales de rock. Claro, vamos a decir entonces que ingresar a la exposición, a esta exposición del rock nacional, es como teletransportarse al pasado, un pasado reciente. Imaginemos, de 1982 hasta aquí han pasado muchos años, pero no tantos como podemos decir con respecto al material que hemos mostrado antes que había en el museo. Y esto se puede ver, sentir, comprender lo que sucedía en nuestro país durante esos años marcados por la salida de la dictadura y por el resurgimiento de la democracia. Eso hay que remarcarlo también. Y fue, digamos la verdad, el estallido de la juventud. ¿Mm? Hubo un momento de efervescencia y gente en las calles, manifestaciones, festivales, música, mucha música nacional tomando protagonismo. La idea es hablar de un periodo determinado de nuestro país desde la perspectiva del rock. Destacaba Valeria González, que es la secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, que fue quien dio el discurso de inauguración. ¿Mm? Lo primero que llama la atención es una gran línea del tiempo que ubica al visitante en contexto. Luego se atraviesa una cortina negra y comienza el Festival de Sentidos. Hay paredes grises apenas perceptibles por las fotos, afiches, volantes, que aparecen, cuelgan y se superponen. Digamos, para gente acostumbrada a otro tipo de exposiciones más formales resulta un poco caótica, pero para aquellos que conocemos todo tipo de exposiciones, nos parece muy bien que esta sea un poco informal, porque tiene mucho que ver de esa manera con el rock. Bueno, la juventud es informal, pero dentro de su informalidad es seria y rigurosa cuando quiere algo. Sí, es una, llamémosle, una supuesta o aparente anarquía visual, pero nos hace incorporar todo a la vez. ¿Eh? Y vamos a decir otro comentario que se hizo al respecto. No era una muestra para que se vea, o no es una muestra para que se vean las paredes, se necesita algo más caótico realmente. Es cierto esto. Digamos que para organizar esto, se llamó a gente no solo especializada en exposiciones, a los curadores y demás, sino a gente conocedora del rock y también a muchos de los seguidores de todos estos grupos, ¿no? La exposición está organizada en 5 núcleos temáticos. Ustedes podrán observar mientras van viendo las imágenes que esto que nosotros se lo decimos así, después van a darse cuenta de que es realmente así, ¿no? 5 núcleos temáticos. El primero está dedicado a las bandas que surgieron entre 1982 y 1983, o sea, a esa parte específica en que la dictadura desaparecía y nacía ya, o ya había un espíritu de democracia.
A esta parte se le suma el pasillo de Charly García. Bueno, mencionamos a Charly García sobre todo porque suponemos que es conocido en toda América Latina y hay que mencionarlo especialmente como otros que también después vamos a ir mencionando, donde se exponen desde fotografías hasta videoclips. Hay que destacar que la escenógrafa Renata Yuyen, que tiene mucha importancia en nuestro país, fue también consultada al efecto de organizar esto. Bueno, es la posibilidad de recrear la tapa de álbumes de otras épocas, de discos de otras épocas. Vamos a decirle a los jóvenes que no conocen lo que eran los discos de vinilo, alguna vez les habrán hablado, que antes existían los discos simples, que tenían una canción de un lado, otra canción del otro lado. Los dobles, que tenían de un lado dos canciones, del otro lado dos canciones. Y después los long play, los llamados long play o larga duración, que eran discos que contenían a veces 10, a veces 12 temas. Sí, porque hay muchos jóvenes que no conocen esto, ¿no? Bueno, hubo una primavera de regreso del vinilo. Los chicos los están conociendo porque según los entendidos es donde la música se reproduce más fielmente, ¿verdad? Sí, aparentemente los técnicos dicen que realmente el mejor sonido sale de los discos de vinilo, ¿no? Bueno, digamos que hay otros temas que vamos a ir mencionando, otros, más que temas, digamos, vamos a ir desarrollando lo que decíamos de los 5 núcleos. Bueno, hablamos ya del primero. Pasamos al segundo, que es la etapa de 1984, ya cuando existía la democracia en plenitud. En este periodo se retrata propiamente el boom del rock nacional. Podemos ver afiches, trajes, fotos, videos de los recitales y los instrumentos copan el espacio. Y acá vamos a ir mencionando a muchos cantantes que algunos ya mencionamos, otros lo vamos a hacer por primera vez y que seguramente los conocerán todos los habitantes de esta América Latina. Spinetta, Andrés Calamaro, Sandra Mianovich, Celeste Carballo, Fabiana Cantilo, Fito Páez. Aparecen también otros grupos como los Twist, Sumo, Sass, Viudas e Hijas de Rock and Roll, que era un grupo femenino totalmente con chicas. Bueno, el montaje va acompañando al espectador, haciéndole sentir lo que fue la vorágine recorrer las calles de nuestra ciudad en esos tiempos. Pasamos al tercer núcleo, que para los que vayan al museo se darán cuenta que hay que bajar, hay que ir al subsuelo. Yo creo que está hecho a propósito porque está dedicado al under. Entonces los curadores decidieron que había que llevarlo al subsuelo para que estuviera en ambiente del under, ¿no? Ese es el tercer núcleo o tercer eje de la exposición. Se encuentra, por ejemplo, como decíamos, la cultura del under, que fue, en definitiva, un semillero del espacio que es llamado contracultural. Más de 700 bandas, atravesados los llamados antros. Acá en Argentina se le llama antro a todo lo que sea un poco escatológico para las costumbres formales, ¿no? Establecidas. Claro, se le llama antro. Y ahí se desdibujaban los límites de la música, el diseño, la danza y la performance, dándole vida a una nueva experiencia. Así en este espacio aparecieron estilos musicales como el punk, el pop, el metal, con nombres como Virus, Los Violadores y Riff, para nombrar solamente a 3 de los tantos que hay. Y ahora sí, pasamos a los dos últimos núcleos que también están en el subsuelo, dedicados a otros protagonistas del momento. ¿Quiénes fueron los grandes protagonistas del momento, además de los intérpretes? El público y la fábrica del rock. La fábrica del rock sería algo así como la industria y la prensa, que tuvieron mucha importancia,
porque a este tipo de cosas, para que llegaran al público masivamente, había que darle también la difusión que se lo daba la prensa especializada en rock, ¿no? Ah, por ejemplo, la revista Pelo, por ejemplo. ¿Te acordás? Había una revista Pelo, hoy muchos coleccionistas la andan buscando por todos lados. Ahí, para los que conocen la ciudad, está el Parque Rivadavia o el Parque Centenario, o también algunos negocios particulares que venden todas estas revistas antiguas y muchos las tratan de conseguir porque fueron importantes, ¿no? Pelo, dijiste vos, también había Banana, Pan y Circo, Todo Canto, ¿eh? Las discográficas y las productoras eran las que tomaron el timón para que esto llegara a puerto. Bueno, fue en la época que surgió la radio La Rock and Pop. Exacto, también tenés razón, sí, una radio especializada en este tipo de música, ¿no? Y, digamos, para rendir homenaje al público, como decía antes, que sin público no hay rock, ni hay ninguna música, ni ningún grupo, ni ningún cantante. Para rendir el homenaje entonces al público se recreó la habitación de un adolescente de la época. En ella se puede apreciar una forma de consumo musical muy distinta a la actual. Las revistas en papel. Imagínate los jóvenes de hoy con revistas en papel, ¿no? Hoy que la tecnología determina que tiene que ser por computadora o directamente por el teléfono, por el celular, ¿no? Los discos que habíamos dicho de vinilo, los afiches de papel que los adolescentes de aquellos años pegaban en las paredes con sus cantantes preferidos, sus bandas preferidas, los aparatos de reproducción, todo era en versión analógica. Hoy completamente diferente, ¿no? Y hoy es la era de lo digital, así que para ellos es toda una antigüedad esto. Bueno, pero precisamente como un museo histórico recrea todo lo de otras épocas, está muy bien hecho. Vamos a decir que a nosotros como historiadores nos gustó mucho cómo está recreada toda esa época en que el rock nacional tuvo su periodo de oro, su era dorada. Bueno, para ir concluyendo, vamos a decir que la presentación es, sin ánimo de exagerar, descomunal. El material es inigualable. El trabajo fue minucioso y sincronizado en equipo. Y gracias a la generosidad de los músicos, de los familiares, de los coleccionistas, periodistas y fotógrafos de esa época, se pudo realizar esta exposición temporaria. Entonces, digamos que uno debe agradecer porque todo fue prestado y sin cobrar nada. Eso hay que remarcarlo también. Fue un festival realmente todo lo que se consiguió a través de estos préstamos que se hicieron. Bueno, ya terminamos porque ya hemos mostrado muchas imágenes. Lamentablemente no es exposición permanente, pero ya habrá otra oportunidad en que este museo u otros de la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchos museos, haga algo similar. Nos despedimos, ¿qué te parece? Bueno, yo solo digo hasta pronto para todos. Muy bien, les recordamos Museo Histórico Nacional, Defensa 1600, Barrio San Telmo, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Bueno, también queremos invitarlos a todos que se suscriban a nuestra página, ¿no? Sí, que se suscriban a nuestro canal YouTube, es importante, suscríbanse porque así podemos hacer otros videos, nos entusiasmamos nosotros, y podemos hacer otro video y bueno, les solicitamos que nos sigan. Bueno, gracias y será hasta pronto.